Hola, bienvenidos a un episodio más de Un Café con el Experto. Hoy regresamos a oficinas después de un café con el experto que hicimos durante el CITIC 2025 y hoy estoy muy orgulloso y muy contento de tener hoy como invitado a un médico joven, cardiólogo con especialidad en cuidados críticos cardiovasculares, mexicano, que además tiene investigación, toda la formación de investigación, desde la investigación básica hasta el doctorado, y también tiene un perfil muy especial que es estar presente en redes sociales. Hoy está con nosotros el doctor Diego Araiza Garay Gordóvil, que es cardiólogo, como ya decía, joven mexicano, y es de verdad un experto en muchísimas áreas que tocaremos hoy en esta mesa y en este Café con el Experto. Bienvenidos. Diego, bienvenido. Alex, muchas gracias a ti por recibirme y por abrir las puertas de estas oficinas de CITIC. Es para mí un gusto compartir este muy buen cafecito que nos estamos tomando. Gracias, muchas gracias. No, para nosotros es el gusto de que hayas aceptado venir a platicar con nosotros, porque tienes mucho que platicar. La verdad es que esto del Café con el Experto tratamos de sacarle jugo a lo que más experiencia tiene el invitado, pero también conocer un poco el perfil detrás de ese experto en ciertas áreas de cardiología, pero también esa persona que está detrás, y un poquito conocerte un poquito más allá. Ya decía yo un poco de tu currículum, que tú eres cardiólogo con especialidad en cuidados críticos cardiovasculares en el Instituto Nacional de Cardiología. También hiciste la formación de investigación hasta llegar al doctorado, hiciste maestría y doctorado, y eres muy presente en las redes sociales, que también tiene un perfil ahí que quiero que platiquemos un poco de esto durante los minutos que vamos a estar platicando. Bienvenido, Diego. Quiero conocerte un poquito más. Eres un médico muy joven, pero que ha hecho muchas cosas ya. Y por ahí veníamos platicando un poco de que naciste en Guadalajara y después te moviste a Colima y estudiaste medicina en la Universidad de Colima. Un poquito cuéntame cómo fue eso, por qué te mueves a Colima, por qué estudias allá medicina, etcétera. Sí, te contaba que fue una transición difícil en su momento porque yo nací en Guadalajara y crecí en Guadalajara, pero por jubilación de mis padres y decisión de vivir en un lugar más pequeño, nos movimos a Colima, un estado que casi nadie conoce, muy pequeño, ahí perdido en la costa del Pacífico. Tendía y solía ser muy seguro, ahora no tanto. Pero tengo muy clara la memoria de los primeros días en Colima, en la avenida principal, encontrarme estos terrenos baldíos con hierba de 2 metros y decir, es que a qué pueblo me trajeron mis papás a vivir, ¿no? Venir de la ciudad grande con mis amigos, a no conocer a nadie. Al final, la verdad es que fue una decisión muy acertada, que me permitió crecer muy cerca de mi familia, en una ciudad muy segura, moverme con facilidad, tranquilidad, y que además pude aprovechar una universidad de Colima que tenía la plataforma para hacer formación fuera del país, que creo que me ha dado mucha visión en cómo se hacen las cosas en la medicina en otras partes del mundo. Yo estuve 3 o 4 veces fuera del país en el pregrado. Y que además tiene un modelo que se llama aprendizaje basado en problemas, que en lugar de estar en las grandes aulas y grandes auditorios, centra los problemas a una mesa como esta y te permite discutir con un tutor cómo solucionarías los problemas de los pacientes. Y creo que eso me ha hecho tener una perspectiva un poco diferente, no solo a la medicina, sino a muchas cosas y a muchos problemas que me enfrento en las decisiones cotidianas de la vida profesional. Entonces, muy Colima Lover hasta ahora. Y tiene buena cerveza, además. Ah, sí. Sí, bueno, sí, te ves que disfrutas, no de la cerveza, digo, te ves que te gustó y que te dejó claro. Unos muy buenos años de tu vida, sí, y además una muy buena preparación. Correcto. En medicina, como lo comentas. Sí. Y después venirte a la Ciudad de México a hacer medicina interna en Médica Sur y después en el Instituto Nacional de Cardiología, donde desde que entraste como estudiante ya no te has ido, ya estás adscrito, sí, ahí desde que saliste. Sí, sí. Un poquito cuéntame, ¿por qué la Ciudad de México? ¿Por qué el Instituto Nacional de Cardio? ¿Por qué hacer 2 años de medicina interna y después moverte a cardio, etcétera? Sí. Yo vine a hacer mi internado a nutrición, en donde tú te formaste. No, yo me formé en el GEA González, pero trabajé en nutrición. Sí. ¿La residencia de medicina interna en nutrición? No, lo hice en el GEA González y después, mira, okay, y después llegué como adscrito. Sí, como adscrito. Bueno, perdóname. Sí. Digo porque luego se van a enojar los nutripollos. Donde trabajaste como adjunto durante mucho tiempo y lo conoces muy bien. Me pareció un hospital muy bueno, que conseguimos en eso. Yo tenía muy claro que me quería venir a ese o a algún hospital grande de la Ciudad de México para abrir un poco los ojos y estar más expuesto
no sé, a otras oportunidades que la Ciudad de México trae cotidianamente. Y tengo también esta memoria que es, durante el internado, caminar fuera del instituto en donde compartimos ahí sí la formación y ver este hospital enorme con varias torres y decir, ¿cómo es posible que haya un hospital solo dedicado al corazón? Y me impactaba mucho ver ahí a los residentes con sus chalecos y sus batas y sus cosas, ¿no? Y bueno, al final apliqué a cardiología, me aceptaron y ya estoy cumpliendo aquí una década, pasando los 3 años de la residencia, una alta especialidad y después ya quedarme como adjunto en una maestría, haciendo una maestría y un doctorado. Y ahí seguimos hasta ahora. O sea, cuidados críticos cardiovasculares eso es un área apasionante donde hay mucho movimiento, mucha cuestión crítica. Se tiene que tener un perfil para eso. Como también se tiene que tener un perfil para hacer ecocardiografía o un perfil para hacer intervención. Claro. ¿Te gustó alguna otra cosa? ¿Algún día quisiste hacer electrofisiología, ecocardiografía, cardiología intervencionista, algo? Sí, pensé seriamente en ser ecocardiografista durante mucho tiempo, pero la perspectiva de pasar la mayor parte del tiempo, una proporción importante del tiempo en un gabinete, me gustaba o me atraía menos que la perspectiva de pasar mi tiempo enfrente de la acción, porque es lo que pasa en las terapias intensivas y en las unidades coronarias. Uno ve mucha acción. Y sea lo que sea, representa un reto diario estar ahí en el departamento de emergencias o con un paciente que ingresa en la unidad coronaria sin un diagnóstico y con la necesidad de ir muy rápido. Es divertido. A mí me gusta mucho y genuinamente lo disfruto. Y creo que además estás en la primera fila del espectáculo de la vida. O sea, tú ves a la gente en sus peores momentos. Alguna vez Valentín Fuster escuché que dice, y lo escribe en su libro El Círculo de la Motivación, que la medicina y la cardiología y el infarto en miocardio son grandes ecualizadores. Tú tienes a 2 personas acostadas, los dos con un problema, una válvula tapada, un stent por ponerse, y los dos, uno siendo un afanador o un carpintero o alguien de intendencia y el otro el director de una compañía internacional, los dos tienen los mismos miedos y los dos se enfrentan a la posibilidad de perder lo que más quieren. Y eso lo vemos cotidianamente en la unidad coronaria. Las personas están en un momento muy vulnerable y es muy bonito estar ahí para ayudar cuando se puede, para paliar cuando no y para enfrentarte a este reto cotidiano que es muy divertido, que es el diagnóstico, que además lo haces muy rápidamente. Eso me gustó y hoy disfruto mucho estar ahí. Y hoy estás como jefe de urgencias del Instituto Nacional de Cardio. ¿Esa es la posición responsable? No. Soy adjunto y especialista, hago investigación y estamos en el departamento es conjunto, que es urgencias y unidad coronaria, y bueno, ahí estamos y nos movemos y es muy divertido. Y lo que te quiero decir, bueno, primero, algo que mencionaste es que antes creo que, y todavía en el momento que te formaste, había mucho esta distinción de el ecocardiografista está en el gabinete y el cardiólogo intensivista, vamos a decir así, o el cardiólogo de cuidados críticos está en la acción. Pero hoy se ha hecho una fusión. Hoy el eco es parte fundamental de los cuidados. ¿Y no te gustaría de repente hacer eco? Hago eco cotidianamente, no como experto en eco, por supuesto, pero en el Instituto de Cardiología tenemos un diplomado en ecocardiología crítica que está reconocido por la UNAM y me gusta, es una herramienta que practico cotidianamente en mis pacientes y estoy satisfecho con ello y no necesito más. Me apasiona hacer strain de la aurícula. Tal vez no. Curioso. Sé que hay gente que... No. Es una pregunta retórica. Tal vez no. Ya. A mí no. Pensé que te apasiona. No. Qué curioso que te apasione. Habrá gente que le apasione el strain de la aurícula derecha y compartimos eso. A mí tampoco me apasiona el strain de la aurícula. Sí. Y lo respeto porque además brinda información tremenda. Por supuesto. Pero no, yo creo que hay un es una herramienta de muchas herramientas. ¿No? Sí. Hay un perfil, como ya lo decíamos, la gente puede tener ciertos perfiles para hacer ciertas cosas por gusto, ¿no? Que eso es lo que tienes que hacer en la vida, tienes que hacer lo que te gusta. Claro. Y algo que sí combinas, porque eso sí te ha permitido la formación en cardiología y tu posición en cardiología te ha permitido hacer investigación. Sí. Y la has hecho formalmente. Sí. Y hacer la maestría y después hacer el doctorado requiere de su tiempo. Sí. Y muchas veces escuchamos el pretexto es que no tengo tiempo para hacer investigación cuando estás en un área, sobre todo en un área crítica, donde hay mucho trabajo, muchos pacientes pacientes viniendo, muy poco momento a lo mejor. Se tiene que tener un gusto para hacerla también. Sí. Esa afinidad. ¿Por qué? ¿Por qué te da esa afinidad? ¿O de dónde surge el decir,
esta curiosidad de me gusta la investigación. Eso normalmente viene desde la carrera, eso no es adquirido ya más tarde, creo. Viene de la carrera. Tengo muy claro algún momento que en el Hospital Regional Universitario de Colima, un hospital pequeño en donde hice mis prácticas iniciales, en el segundo año, tercer año, no sé, algún profesor entró, y un profesor muy mayor, uno de estos cirujanos de toda la vida, una autoridad con gran presencia, ¿no? Zapatos de charol, bastón incluso, una bata pulcra, entró y estábamos ahí los 20, 30 estudiantes y golpeó el suelo con el bastón y nos dijo: ustedes tienen que ser médicos académicos, tienen que atender a sus pacientes, pero además hacerse preguntas clínicas significativas y contestarlas. Y además tienen que practicar la enseñanza y compartir lo que saben con sus pacientes y sus colegas. Yo no sé, no llevo una relación particular con este doctor, no tengo más, de hecho hace mucho que no sé de él, pero a mí me impactó muy profundamente. Me quedó claro que la asistencia es la parte que más conocemos y practicamos los médicos, pero que la pata o el banco de la medicina académica, la medicina que se practica en los buenos lugares, en los lugares increíbles que todos alguna vez soñamos estar, ¿no? La Cleveland Clinic, la Clínica Mayo, no sé, Karolinska, está basada en tres cosas: en la medicina clínica asistencial basada en evidencia, la investigación al pie de cama frente al enfermo para contestar preguntas clínicas significativas, y la enseñanza para médicos y pacientes. Y desde ese momento tenía muy claro que yo quería ser este triple threat physician, que los gringos hoy reconocen que es una especie en extinción, pero a mí siempre me gustó. Y yo creo que tomé muchas decisiones alrededor de mi formación, de hacer un servicio social de investigación, de tomar ciertos diplomados en los veranos, de acercarme a investigadores, también de practicar y dotarme un poco más de técnicas de comunicación para de pronto no ser tan malo en ello, porque tenía muy firme ser un triple threat physician desde hace más de una década. Lo tenía muy claro. Y bueno, hoy puedo decir que afortunadamente creo que tengo un poco de las tres. Y te voy a decir ahorita que tú mencionabas a este doctor que te impactó, aun por más que uno sea joven, etcétera, tú estás impactando a generaciones posteriores. Entonces, el que vean que alguien a través de este perfil de investigación más clínica, más estar presente en pláticas, ser académico, dar clases, etcétera, sigue impactando gente. Entonces, aunque este doctor no sabe ni siquiera que te impactó en tu vida, sí, y a lo mejor nunca lo vas a saber, claro, ni lo vas a asociar, no sabemos ni siquiera si todavía vive el doctor, claro, pero eso pasa, y eso siempre un médico tiene que tener claro que, bueno, un médico y cualquier persona en la vida, estás impactando sin querer, positivo o negativamente, estás impactando a otras personas. Entonces, qué bueno que compartes esto, porque al final es importante decir, a ver, a mí me gusta y como me gusta lo hago, pero como lo hago serio. No lo quiero hacer nada más pues hagamos 3 pacientes y vemos qué sale y ya lo trato de publicar. Eso no es. Y esa seriedad que tú has entendido a través de haber hecho la maestría, el doctorado, hoy la llevas y corrígeme si no estoy bien, hoy la llevas a hacer una educación también en línea, porque la tecnología lo permite, para médicos, sobre todo para médicos, y ahí es donde quiero que me corrijas, sobre todo para médicos que son jóvenes, que tienen ese interés por hacer investigación, un poco enseñarles cómo es. No es como una maestría, no es un doctorado, pero es un curso de cómo hacer investigación, ¿no? Sí. Y está orientado a la gente que tiene este perfil de estas ganas, pero que sobre todo, me imagino, porque he visto a tus alumnos, sobre todo jóvenes, ¿no? Sí, ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Sí. A ver, yo te puedo decir que ya años centrado en esto, tú y yo compartimos el gusto y la profesión y el estudio por la cardiología, pero bueno, cada quien va desarrollando perfiles e intereses y gustos personales, como decías, y hay que perseguir esos gustos. Y yo tengo muy claro que yo soy un apasionado por la educación. Me gusta ver el brillo de una persona que entiende un concepto en los ojos. Me gusta ver lo accionable que una sesión, una pregunta puede tornarse a impactar más. Es un potente amplificador de educar a un grupo y que este grupo además impacte otras vidas. Entonces, esto es un poco en racimos, va creciendo cada vez más. Entonces, yo creo firmemente en que la buena educación puede hacer que las personas cambien o cambiemos. Y a ese respecto, esta presencia en redes que tocaste al inicio, que vamos a hablar un poquito más de ella adelante, me ha dejado muy en claro que hoy la comunicación a través de canales digitales, de redes sociales, de plataformas educativas, plataformas de entretenimiento como puede ser TikTok, impacta a muchas personas. Y me ha dado mucha claridad de que cuando tú
sales bailando en redes sociales, pues entretenerás. Pero cuando te tomas gran esfuerzo para digerir un concepto sobre la presión arterial o el colesterol y lo logras aterrizar de una forma clara, concisa y ojalá divertida, no divertida bailando, pero divertida, entretenida, cómica a veces, fácil de entender, puedes impactar para bien la vida de muchos pacientes o la vida de muchos médicos que, como Diego hace 15 o 20 años, querían ser investigadores y querían ser académicos y querían ser especialistas y no tenían claro cómo hacer las tres. Yo pasé muchos años buscando mi primera publicación, desde que estaba convencido que quería ser investigador, que esto fue no antes del servicio social. En el servicio social ya estaba convencido que quería ser investigador, hice un servicio de la investigación. Hasta mi primera publicación pasaron 7 años. Con mucho empeño, con tutores, con asesores, con veranos de investigación, con pláticas, con presentaciones en carteles, y no lograba aterrizar la primera publicación. Y después, algún día me di cuenta que el problema radicaba en mí, que yo estaba esperando que alguien me dijera adelante, esperando un permiso, esperando un tutor que me revisara el artículo y que lo que tenía que saber ya lo sabía. Entonces escribí un caso clínico y lo publiqué en Archivos de Cardiología de México, una revista indexada con todas las de la ley que se lee mucho en nuestra región de México y Latinoamérica. Y una rueca empezó a girar, o sea, a decirme, eres capaz, tal vez sin pedir permiso, y puedes ser autosuficiente. Y empezó una cadena abajo que ha terminado hoy dedico 30% de mi tiempo a hacer investigación original y investigación multicéntrica, como tú también. Entonces pensé que con esta gran capacidad de comunicar en redes sociales, esta gran audiencia que eran médicos jóvenes, esta gran creencia que es que tú puedes impactar con un mensaje con ellos, dije, ¿por qué no conjunto todos estos tips y hacemos una academia en donde le enseñemos a las personas cómo hacerse triple threat physicians, cómo hacerse investigadores, cómo llegar en la carrera a publicar un artículo, cómo alcanzar este sueño que muchos tienen, pero que nadie te dice cómo? Y eso se llama PublicaMed, una academia de educación para la investigación científica, que hoy ya tenemos más de 1000 alumnos, con presencia de más de 10 países, y que ya vamos por el 3er año y ha sido una experiencia muy divertida. Felicidades, enhorabuena. Ojalá que PublicaMed siga creciendo, PublicaMed, para que lo escuchen, lo sigan y que se inscriban todos aquellos que quieran saber cómo es. Claro. Incluso, aunque no quieran dedicarse a la investigación, les sirve para poder entender mejor un artículo, poder ser más críticos en buen sentido de la palabra, o sea, poder entender si lo que están leyendo solo porque salió en una revista muy importante es un artículo que tiene peso, o si lo que están leyendo, aunque no sea una revista tan importante, tiene mucho más peso, ¿no? Porque eso pasa también. No solo los mejores trabajos de investigación están en las mejores revistas, ni todos los que están son los que son, ni todos los que no están no son, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante incluso para poder entender esto. Acababas de tocar, ahorita regresaremos a lo de redes, pero tocaste algo que los dos hacemos investigación también multicéntrica y que los dos estamos involucrados en diferentes áreas, pero en cierta investigación original. Y yo creo, sin tener que entrar para nada en fondos políticos, tenemos una entidad reguladora, COFEPRIS, ha mejorado mucho el proceso. Nosotros que sometemos trabajos de primera vez en humanos, trabajos de estudios piloto, etcétera, incluso de nuevos dispositivos en el mundo, ha mejorado el proceso, pero todavía nos falta ahí un poco. Esto creo que ojalá nos escucharan las entidades regulatorias, porque hay mucha gente que tiene ideas originales, hay mucha gente que hace una investigación formal y que somete, etcétera, pero que quizás a veces los procesos administrativos son un poquito lentos, un poquito complicados, y eso complica un poco la visión de México ante el mundo, de la calidad que podemos proyectar. Ojalá que eso, que les digo, ha mejorado, ojalá mejore más, sobre todo desde el punto de vista de tener a lo mejor una interacción dentro de la entidad. Cuando uno ve cómo es en FDA, tú sometes un trabajo de investigación, un proyecto de investigación, y puede ser que te lo valen, puede ser que no, pero al menos tiene una interacción un experto con el investigador para entender qué está pasando. Aquí es un poquito más difícil de poder tener eso. Pero eso, al margen por el gusto que tenemos de la investigación, ojalá que los procesos sean todavía mucho más eficientes. Claro. Pero también tocaste lo de las redes. Y esto
quiero decirlo, lo hemos platicado varias veces, no nada más hoy. Tú y yo coincidimos en muchos eventos académicos Sí. a lo largo del año y hemos platicado y siempre te he dicho, yo te he reconocido que tienes un perfil en redes sociales que es bastante poco común en el sentido de que hay mucha gente en redes sociales, hablo de médicos, hay mucha gente, médicos en redes sociales, que por salir en redes sociales, por tener muchos followers, lo que dicen parecería que fuera la verdad. Y en tu caso, tú tienes una formación académica sólida, una formación de investigador sólida, y no te atreverías a decir algo en redes sociales que no tenga un sustento. Pero no todo el mundo es así. Y creo que esto, que es un poquito a veces un tema álgido para algunos, me gustaría tocarlo contigo porque Claro. eres experto en esto, es cómo mantener esa línea delgada en donde las redes sociales pueden hacer a mucha gente parecer experto sin serlo, Sí. lo cual es muy peligroso siendo médico porque se pueden decir muchas cosas o la gente puede creer muchas cosas. Yo te puedo decir que hay muchos pacientes, al margen, como un ejemplo de lo que quiero que platiquemos, que me han llegado y me dicen, es que un doctor que es de tal nacionalidad sale y tiene muchos seguidores y dice claramente que si tú tomas estatinas, el colesterol te va a subir y que los médicos quieren tenerte con estatinas porque te quieren tener cautivo como paciente. Y dices, cuando tú tienes toda la evidencia científica y dices, no puedo encontrar mayor antagonismo a ese comentario cuando tienes toda la solidez académica. Claro. Entonces, por eso a eso voy, que las redes sociales pueden ser muy poderosas para influir en mucha gente, pero también es un arma de doble filo. Completamente. ¿Cómo lo has manejado tú? ¿Cómo decidiste así lanzarte a decir, a ver, quiero hacer? ¿Cuántos followers tienes? ¿Para qué? Porque la gente a lo mejor que no te sigue no sabe que estoy hablando con alguien que tiene tiene claramente una influencia en muchísima gente. ¿Cuántos followers tienes? Yo creo que oscilo como en los 200,000 en los diferentes canales, ¿no? Eso claramente pone es bueno, como sí, un es un perfil bueno. A ver, yo te diría que primero, tal vez hablo ya de algún tiempo. Muchas personas me preguntan cómo empiezo un canal y yo les decía, pues tienes que empezarlo. O sea, el primer paso es abrirlo y hacerlo y probar. Y yo no empecé ayer, ya tengo algunos años. Y también he cometido muchos errores y he aprendido de ellos. Entonces, el tiempo y la experiencia me dan un poco de... balance. Un poco más de balance, ¿no? También te tengo que decir que mi motivación siempre fue y se mantiene siendo, y es el principio que guía mi comunicación cotidiana, siempre fue basada en que hay que hacer el contrapeso contra la desinformación. En el 2016, en el verano del 2016, yo siendo residente de cardiología, ya tenía muy claro que había una gran competencia entre los cardiólogos. Somos muchos, tan solo en cardiología somos 35. Y quería encontrar algo que me pudiera diferenciar. Entonces tomé un curso de la Universidad de Rice que se llamaba La medicina en la era digital, en donde se hablaba de muchas cosas, wearables, inteligencia artificial, un curso muy adelantado a su tiempo. Estoy hablando de hace casi una década. Estos temas siguen de moda hoy, pero hace una década parecían remotos. Y la tomé porque, bueno, me permitió interesarme en cosas que hemos antes platicado, incluso en foros académicos, el uso de inteligencia artificial, hace poco en C3. Pero también había este módulo en donde decía que las redes sociales son la forma en la cual los seres humanos nos comunicamos y nos comunicaremos durante los siguientes muchos años, y que tenemos que estar ahí para hacer el contrapeso de la gran cantidad que ya existía de desinformación y que seguirá creciendo. Entonces, para mí siempre la motivación central y el eje regulador y la norma ha sido: tenemos que estar ahí, porque los médicos somos influencers natos. No me gusta la palabra influencers, no estoy de acuerdo. De hecho, tengo un término que te voy a presentar más adelante y me gusta mucho más. Pero nosotros somos influencers natos, no porque nazcamos con una cuenta de 1,000 seguidores. Nosotros influimos en las personas. Si una señora de 75 años viene y tú le dices no comas sal, la señora deja de comer sal. O si le dice haga ejercicio, hará un esfuerzo por hacer ejercicio. Y ese poder no lo tienen las personas. Nosotros influimos en las personas desde el primer día que recibimos la bata blanca y el estetoscopio. Y nosotros tenemos la capacidad de amplificar esa influencia con un canal que nos lleve a 1,000, 10,000, 1,000,000 o 3 millones de vistas de un contenido, como ya he tenido el gusto de tener en muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay que usar ese poder. Pero como dice por ahí, creo que es el tío de Spider-Man, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces tienes que tener tus principios muy claros. Y tienes que tener tus credenciales muy claras. Y creo que es en donde empezamos a perder el piso.
Porque como tú dices, alguien que sale con una bata y un estetoscopio y dice que las estatinas te suben el colesterol, las personas no van a verificar tus credenciales. Claro. Entonces, uno debe estar ahí, debe ser presencia, debe estar, yo creo, porque las personas hoy nos buscan a los médicos en las redes sociales, y debe tener muy claros los principios, debe comunicarse con principios y con claridad. Y por qué no, también utilizar lo humano que existe, salir y tomar un café, que justo lo hablábamos antes de empezar esto. Yo salgo comúnmente en la mañana despeinado tomándome un café y digo, ¿el café es bueno para el corazón? Bueno, porque los datos lo argumentan. Y yo cotidianamente lo que comunico, pienso, esto va a impactar bien para la comunidad, tengo referencias científicas sólidas, existe una tendencia que las personas estén alineadas con esto, y si hay puntos de vista que no están alineados, los respeto, no los insulto, no contesto esos comentarios, ¿no? Es complejo, pero sea lo que sea, esta es la forma en la que nos comunicamos y tenemos que estar ahí. Claro, la diferencia está en que, como tú bien decías, nadie verifica tus credenciales, Claro. Nadie verifica los datos que tú estás diciendo y es muy sencillo abrir un canal. Claro. Entonces, ese es el gran Claro. riesgo de las redes sociales, Sí. ¿no? Entonces, la invitación es a verificar todo, Claro. a que no porque lo dijo una persona que tiene Claro. muchos seguidores, Es cierto. esto es cierto, ¿no? Claro. No una mentira dicha millones de veces no se va a volver Claro. una verdad. Que es un principio que estamos acostumbrados los médicos, porque no porque el New England Journal of Medicine lo publique, o Lancet, como Exacto. publicó en el 2003 este estudio de vacunas, que 23 niños tenían autismo por vacunas, no porque el Lancet lo diga, es cierto. Uno tiene que ser crítico en la lectura, tiene que ser crítico en la interpretación de los datos, tiene que ser crítico en los mensajes que escuchamos en redes sociales. Y es difícil, porque están ahí todo el tiempo. Pero es un principio que el médico debe ser la punta de lanza y debemos de ser el que guíe esto. Y el término que te iba a decir es líder de opinión digital. Me gusta mucho más. Está más bonito, al menos bonito. para la parte médica. Para que no te pidan que bailes. Exacto, para que no te pidan que bailes. O si quieres bailar, pero bueno, que al menos... Bueno, pero entonces ya no eres un influyente en la parte médica si estás bailando, serás un influyente o bueno, en el baile, habrá gente que baile y lo haga muy bien y pueda decir mensajes médicos bailando, ¿no? Pero claro. Eso es difícil. La forma puede ser distinta. Pero sí, o sea, reitero, esto es algo muy importante, es una línea muy delgada. Sí. Hay que tener un perfil también, tienes que tener un gusto y un perfil para poder hacer redes sociales que tengan impacto, y muchas veces el consumismo hace que se consuma lo que es más atractivo o lo que quiere escuchar la gente y no tanto lo que verdaderamente tiene un fondo científico. Entonces, felicidades también por eso, porque has mantenido este perfil académico en las redes sociales también, no solamente en la parte en la vida personal de la institución o en la vida en tu práctica privada, sino también en tus redes sociales no dices cosas que no tengan un fondo, y eso no está fácil. Finalmente estás, ya decíamos, trabajando desde hace ya varios años en una institución maravillosa, de la cual somos egresados los dos, con una cantidad de pacientes importantes, pero siempre con un perfil, y me refiero al área de cuidados críticos del Instituto Nacional de Cardiología, pero siempre en un perfil donde, al menos esta época que te ha tocado a ti, ha sido muy enfocada al infarto agudo del miocardio. Ha cambiado mucho también, cuando yo era residente, la capacidad de atención que había y lo que hay hoy. Y esto se ha logrado también a través de trabajo en conjunto, de mucho esfuerzo, de muchas entidades. Sí. Y hoy hay un programa de atención prácticamente a nivel nacional en las diferentes instituciones para atender al paciente con infarto. Sí. Sigue siendo la primera causa de mortalidad en nuestro país. Claro. Pero muchos pacientes se atienden hoy, muchos más que en el pasado. Claramente la red ha crecido, pero muchos pacientes no llegan tampoco. Claro. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo podemos mejorar como sociedad y cómo podemos mejorar como médicos para poder darle una mejor atención a esto que sigue siendo la principal causa de muerte? El caso de estudio de la atención del infarto a mí me parece apasionante. Se me hace un tema que cuando uno tiene cierto conocimiento entiende que tiene que ver con medicina, tiene que ver con la cardiología y la prevención, porque queremos evitarlo. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para prevenirlo. Tiene que ver con los sistemas de salud y cómo funcionan y se organizan. Y es un marcador que los grandes analistas de la información en medicina, como el Banco Mundial o la OSD, voltean a ver la mortalidad a 30 días del infarto como un marcador de algunos de los rubros de la salud de un país, particularmente la atención aguda.
Si tú como país puedes atender un infarto y generar una buena sobrevida al infarto, atender a una mujer que tiene un problema del parto y tener una muy baja mortalidad materna, y atender a un niño que tiene una diarrea y hidratarlo y que no muera, estás haciendo las cosas en atención aguda bien. Son los 3 marcadores grandes. El caso de México ha sido interesante porque ha habido grandes mejorías, como tú dices, en la última década, gracias a programas que el Instituto de Cardiología ha desarrollado de la mano de diversas personas. Carlos Martínez Ríos, Carlos Martínez Sánchez, que en paz descanse, Alexandra Arias y equipos muy grandes. Pero no solamente el Instituto de Cardiología, el Instituto Mexicano del Seguro Social con Gabriela Borrallo, ANSISTE, iniciativas privadas, programas de educación, la industria farmacéutica. Hemos hecho todos, hemos jalado parejo y eso es muy interesante y se han formado redes. Y la atención que hoy se da al infarto del miocardio en el país ha cambiado radicalmente a mi punto de vista. Yo te voy a decir algo, el caso típico que yo veía como residente de primer año de cardiología en 2015 era un paciente con infarto que no recibía tratamiento de reperfusión. Hoy en 2025 es un paciente que llegó a cualquier hospital de la Ciudad de México, se reconoció y se recibió un lítico y ahora viene al Instituto de Cardiología para ser cateterizado y eso es muy emocionante. Pero como todo en el sistema de salud mexicano, y estamos ahora escribiendo un artículo que esperamos ver muy pronto en una muy buena revista, es polarizado. Entonces tienes estos sistemas y estas puntas de lanza que funcionan muy bien, pero tienes regiones completas que no hemos volteado a ver y que están ahí. Siempre digo que, y hoy mismo en la mañana se lo dije a un grupo de estudiantes de pregrado, por ejemplo, Colima tiene poco acceso al tratamiento del infarto. Hay alguna región que sí, pero si te volteas a ver los pequeños poblados lejanos, pues tu código postal determina tu mortalidad. Y eso es un problema que no debería ser. No debería ser que tú, porque vivas en alguna playa de Colima, no puedas tener una mejor expectativa de vida que alguien que viva en Tlalpan o en Santa Fe o en, no sé, cercano al Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, el caso de estudio es interesante porque nos permite darnos cuenta que hay factores sociales que siguen participando y esa heterogeneidad, debemos trabajar para corregirla, ¿no? Que tu código postal y tu nivel socioeconómico no haga que tú tengas una peor sobrevida. Y muy recientemente tuvimos el gusto de publicar un artículo que se titula Reperfusión del infarto del miocardio, un statement clínico con la Sociedad Europea de Cardiología, en donde, bueno, esto para mí fue un momento muy importante en mi carrera como investigador y como académico, en donde tuve el privilegio de llevarlo como chairman y representando a sociedades importantes como la Sociedad Europea de Cardiología y de Cuidados Intensivos, a la Sociedad de Intervencionismo Percutáneo, a Stent Save a Life, y eso, bueno, es consultable y justamente habla de la gran heterogeneidad que existe en México y en el mundo y que debemos seguir trabajando para garantizar que sin importar tu código postal, tú puedas recibir un tratamiento estándar y sobrevivir a un infarto, y eso traducirá que también está el sistema de salud y hoy tenemos mucha oportunidad. Y como decías, ha mejorado no solamente en sector salud, ha mejorado en el IMSS, ha mejorado en el ISSSTE. Hoy hay redes, hay códigos infartos en el IMSS, en el ISSSTE, muy bien establecidos, con muchos hospitales que tienen esta capacidad de detectarlo, pero falta también la detección del mismo paciente o del médico que no es cardiólogo, del médico que no es urgenciólogo. Muchas veces se pasa desapercibido el diagnóstico. Tendremos que trabajar mucho en educación. Creo que en educación de la población en general, de la población médica no especializada en cuidados críticos cardiovasculares, no especializada en cardiología, no especializada a lo mejor en medicina interna. Hay muchos médicos que todavía no es tan sencillo reconocer un infarto para ellos y creo que hay mucho que hacer desde el punto de vista de educación. Y creo que es una misión que hay que como seres humanos tenemos que hacer, ¿no? Porque finalmente ahí sí estamos completamente entrelazados, tu especialidad con la mía, que es donde sí demuestra lo que nosotros hacemos de cardiología intervencionista, una clara impacto en la sobrevida, pero eso depende del tiempo, de la detección y de ustedes que traten al paciente cuando lo detectan. De acuerdo. Estamos llegando al final, Diego. Ha sido muy interesante pasar por todos estos temas. Obviamente podemos platicar muchísimas cosas más, pero por tiempo vamos a ir cerrando. Y algo que es costumbre en CITIC, en el Café con el Experto, es preguntarte, porque todos los médicos tenemos un caso que te ha impactado en tu vida. Puede ser bueno, puede ser malo, pero siempre tenemos varios casos, pero alguno te acordarás en este momento que quieras compartir con la audiencia, que quieras compartir conmigo. ¿Y cómo te marcó? ¿Por qué fue ese caso? Un poco cuéntanos y cómo te marcó. Claro. Es un caso que vi del pregrado, fíjate. Y lo tengo muy claro porque me llevó a una lección que he aprendido y que me gusta en esta perspectiva de ser investigador y de tratar de hacer de las ciencias médicas que no son exactas, a veces tratar de medir el valor de P y el intervalo de confianza y leer un artículo y decir las cosas.
Y este caso lo recuerdo a menudo porque te pone en la perspectiva de que la medicina y la vida y el ser humano no son ciencias exactas. Y fue un caso que vi en un departamento de neumología en el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, rotando hace mucho tiempo. Yo era estudiante tercer año, sabía nada. Y estaba ahí con un neumólogo, Argüero Balbín, su apellido. Un clínico muy bueno, de estos clínicos que los ves y saben de todas. Y era un caso que parecía tener cierto diagnóstico. Si mi mente no me traiciona, y tal vez el diagnóstico no es lo importante, parecía tener un derrame pleural paraneumónico. Entonces todo el mundo llegábamos y quisimos picarle, y bueno, de repente alguien le picaba y no salía nada, y la historia era muy clara, y derrame y la placa y todo el mundo, y resulta que el diagnóstico fue otro. Y al final, pues, las cosas cambiaron y al paciente le fue bien. El caso es lo de menos. Lo que importa fue la lección, porque recuerdo muy bien, recuerdo la cara del neumólogo cuando nos dio el debrief, después de haberle hecho una toracocentesis, a sus residentes, a mí como mexicano ahí parado, y dijo una cosa que nunca voy a olvidar, y me gusta mucho, y la practico cotidianamente, y dijo, bueno, este paciente pensábamos que tenía algo, y tenía una cosa diferente. Siempre recuerden que en medicina, 2 más 2 casi siempre es 4, pero a veces en medicina, 2 más 2 es 5. Y eso es algo que marca lo que hacemos cotidianamente. Nos equivocamos, tenemos hipótesis y fallamos en reconocerlas. Pensamos que las cosas van a funcionar y no, pensamos que alguien va a fallecer y termina saliendo vivo. Pensamos que alguien va a salir bien y te terminas equivocando. Entonces hay que mantenerse humanos y hay que mantenerse humildes porque no podemos predecir con fórmulas matemáticas todo lo que sucede. Y es una frase que me marcó mucho y me sigue gustando mucho. Claro, ¿no? Y muy lindo el caso que compartes, muy educativo, muy importante. No solamente desde el punto de vista filosófico, sino también desde el punto de vista real, que nosotros tenemos que mantenernos siempre con los pies en la tierra. Claro. Y que los que nos escuchen, que son pacientes, que la gran mayoría de los médicos, lo que hacemos es por el bien de ellos. Sí, sí. Y si nos equivocamos como seres humanos, o porque no son ciencias exactas, nunca es con intención. Claro. ¿No? Siempre hemos llevado siempre en nuestra mentalidad y en nuestra intención hacer un bien, nunca dañar. ¿No? Claro. Nunca dañar. Entonces, gracias por compartirlo, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. Cerrando, te quiero felicitar, quiero seguirte aplaudiendo todas las iniciativas que tienes, que sigas entusiasmado, que sigas impactando a mucha gente, no solamente estudiantes, no solamente gente público de tus redes, sino también impactando a tus compañeros, a tus colegas, haciendo grupo. Creo que hacer grupo, como lo has hecho, siempre es bueno. Y en este grupo te quiero agradecer siempre que has estado acercando a CITIC. Gracias, igual. Que lo mismo reciben de mí en C3, que es donde eres codirector junto con Alexandra Ares, un curso extraordinario para los que no lo conozcan, un curso extraordinario, creo que el mejor de cuidados críticos cardiovasculares que hay, no sé si solo de México o de Latinoamérica, pero felicidades por esa iniciativa, síganlo haciendo, es algo muy bueno, muy educativo. Y gracias también por siempre estar con CITIC, que esperemos que sigas estando con nosotros, esperemos que te guste CITIC, es lo que vamos a hacer. Es un evento que volteamos a ver todo el año y nos gusta mucho. Y gracias además por hacerlo no solamente una vez al año, sino hacernos parte de la comunidad cotidiana, estar ahí presente. Gracias, muchas gracias Diego. Pues espero que a todos ustedes les haya gustado. No se olviden de activar las notificaciones, de seguirnos si pueden en las redes sociales. Y bueno, tendremos más Cafés con Expertos, donde aprenderemos mucho, como hoy yo he aprendido y he disfrutado muchísimo de estar con Diego Araiza. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente Café con Experto.